muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy en Casa Árabe en esta mesa redonda que ha titulado nuestra querida Susana, Presencia e Invisibilidad Africana. Es la última actividad que acoge Casa Árabe dentro de este maravilloso programa Entretanto, que se ha venido realizando desde que se inaugurara la exposición Trilogía Marroquí, a la que le quedan ya poquitos días para llegar a su final. El 27 de septiembre es cuando cerrará sus puertas. Y como sabéis, el programa Entretanto ha acompañado la exposición durante todos estos meses para ofrecer unas miradas alternativas a otras formas de expresión, otras formas de creación complementarias y que también contribuyen a informar y a experimentar esa parte de la historia del arte contemporánea que es la que viene de nuestro país vecino, Marruecos, y que Susana Moliner ha puesto, digamos, el sello como comisaria, confeccionando un programa amplio de mesas redondas, talleres, performances, bueno, un montón de cosas que la verdad han sido fantásticas. Así que, Susana, como no voy a tener ocasión de volverte a referirme a ti en el contexto de Entretanto, espero que en otros contextos muchos, pues te damos las gracias de verdad, de corazón, por lo bien que lo has hecho y por todo lo que nos ha llegado gracias a tu buen trabajo. Quiero que te demos un aplauso. Para nosotros realmente ha sido una cosa estupenda poder haber participado junto con el Museo Reina Sofía y Media Lab Prado en este programa. Y bueno, la mesa redonda de hoy tiene como invitado principal a Mbarek Bouchichi, que es una artista y profesor de arte que nos visita desde Marruecos. Él va a participar en esta mesa redonda de hoy, pero en realidad viene a Madrid también para conducir un taller con el Departamento de Educación del Museo Reina Sofía, que se va a dar en un instituto en Usera a partir de mañana durante 3 días con alumnos de ese instituto. Y bueno, pues me consta que Mbarek está entusiasmado con este proyecto, así que seguro que va a ser también muy nutritivo para los alumnos y para los que podamos luego ver un poco el resultado. El encuentro de hoy participa junto con Mbarek Jason García López y lo va a conducir Sara Babiker, que es periodista, es antropóloga de formación. Y bueno, pues en sus escritos se vuelca siempre una mirada muy interesante sobre estas cuestiones que tienen que ver con colonialidad, feminismos, identidades, un asunto que va a ser un poco el eje central de esta charla en relación con el continente africano, con esas maneras de mirar hacia el continente africano, de referenciarlo, de autorreferenciarse y, por supuesto, de Marruecos en relación con el propio continente africano. Así que, sin más, Sara, te dejo la palabra y la mesa es tuya. Bueno, muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Susana, por dirigir, comandar este barco e invitarme, ¿no?, a participar en él, además justamente en esta última sesión de cierre. Es un placer estar con Mbarek y con Jason y bueno, espero que estemos todos bien. ¿Qué tal están? Bueno, yo ante todo aclarar que soy periodista, ¿no? Entonces mi rol aquí va a ser sobre todo hacer preguntas, ¿no? Creo que todos y todas tenemos muchas preguntas y creo que las preguntas son el punto de partida para abrir todos los horizontes posibles. Creo que justamente en este marco, ¿no?, de Entretanto, acompañando a la trilogía marroquí, tenemos la posibilidad, ¿no?, de ampliar el debate y expandir la mirada sobre nuestro país vecino, ¿no? Más allá de los estereotipos, de las rivalidades históricas, de la geopolítica y de todas estas simplificaciones que nos impiden, ¿no?, un diálogo ulterior con Marruecos, ¿no?, y también con África. Y creo que es además mirando al vecino, mirando a lo que tenemos cerca, a sus complejidades, como mejor nos entendemos, ¿no?, a nosotros mismos, ¿no?, como se entienden mejor las propias realidades y las propias complejidades. Es un desprecio histórico y epistemológico, digamos, desconocer al vecino, ¿no? Es algo que empobrece la cultura, nuestra cultura, la cultura de este país. Como desconocer el vecino me refiero tanto a Marruecos como a África, ¿no? Y tiene reflejos pues tanto en la cabida que tiene pues, en nuestros planes de estudio, en los debates en los medios de comunicación y en nuestra mirada del mundo, ¿no?, y de las posibilidades que
que existen, ¿no? que se abren. Además, bueno, tanto Marruecos como vecino inmediato, como África como continente inmediato, por disculpad la redundancia, ese desconocimiento contribuye a ese rol, ¿no? de pensarlo como un espacio atrasado, respecto al cual pensarnos como una Europa avanzada y desarrollada, o como una amenaza, ¿no? respecto a la cual blindarnos y cerrarnos en este momento, ¿no? tan radical en cuanto a cierre, securitización de las fronteras y discurso de la invasión. Bueno, yo, si bien considero que es muy importante pues, todo el conocimiento teórico, ¿no? y toda la contextualización histórica, considero también que es fundamental partir de las experiencias concretas, ¿no? Creo que aquí tenemos experiencias concretas muy interesantes que nos van a permitir, y de hecho vamos a intentar no alargarnos mucho para dejar tiempo para que todo el mundo pueda preguntar, nos van a permitir complejizar, ¿no? Nuestra idea de, bueno, pues de las identidades y la composición, ¿no? tanto de Marruecos como de España. Yo estuve en Marruecos hace mucho tiempo, ¿no? Estuve hace un año, traigo aquí mi experiencia, que es una experiencia cualquiera, básicamente. Y cuando hablo, ¿no? de este desconocimiento, hablo también un poco en primera persona, ¿no? Yo cuando aterricé por primera vez en Marruecos, a pesar de haber estudiado en distintas cuestiones sobre la realidad marroquí, me encontré en el desconcierto más profundo, ¿no? Lo imaginaba como un país marrón, árido, estas cosas, ¿no? asociadas un poco a lo árabe, y bueno, encontré un país verde, un país muy vital, con muchas identidades distintas, un país donde la colonización había dejado huellas muy diversas, ¿no? la francesa, la española, pero bueno, también la árabe, un país con diversas identidades más allá de la árabe. Y bueno, esto me hizo conectar un poco, ¿no? Recuerdo, yo qué sé, pues yendo a trabajar, pues esto de tomar el autobús y ver a las mujeres de Rabat cubriéndose la cara con carpetas para que no les diese el sol, ¿no? Para no oscurecerse. Y me hizo conectar un poco con mi propio viaje a Sudán, que es el país de mi padre, ¿no? Donde ahí mis primas usaban cremas blanqueadoras pues para no ser oscuras, ¿no? Hasta qué punto las identidades son complejas, las relaciones de poder se concretan, ¿no? de una forma más sutil y moderan, tienen consecuencias políticas en la cotidianidad y en todos los planos, ¿no? Y pensar en eso de lo blanco, ¿no? como cumbre estética y moral también en los pueblos que no son blancos, ¿no? como en Sudán, o bueno, recuerdo en Marruecos la gente fasí, ¿no? de Fez, como élite cultural y política. Y luego, bueno, yo misma también en Omán, ¿no? que es el país donde emigró parte de mi familia paterna, un lugar muy estratificado racialmente, ¿no? con complejidades raciales que desbordaban lo que veníamos hablando en España y demás, por una composición poblacional muy diversa, ¿no? Pero como dando clase en un instituto como europea, vi como las niñas insultaban entre ellas llamándose sudanesas, ¿no? que eran árabes pero eran negras, como según el lugar tu identidad era percibida de una forma distinta. Bueno, la verdad es que yo, al contrario, ¿no? de lo que ha pasado con otra gente, solo empecé a leer de este tipo de experiencias, ¿no? Relacionadas con la raza, de gente más joven que yo, ¿no? Creo que hay toda una nueva generación aquí en España, ¿no? que está poniendo la raza como un lugar de enunciación y como un lugar de problematización, y que es muy importante escucharles, ¿no? Entonces, esa posición de escucha, ¿no? Bueno, os invito a escuchar a estas dos personas, ¿no? que han vivido desde una experiencia muy situada y muy particular la identidad africana y la negritud. Y bueno, creo que nos van a permitir, ¿no? tener una perspectiva muy amplia, muy diversa al mismo tiempo, ¿no? porque son pues experiencias por edad, por la localización geográfica, por su mirada artística, no diría complementarias, pero muy
muy lejanas y con muchas cosas en común. Y bueno, pues con este fin, ¿no? de situar la mirada, de trascender las abstracciones de la identidad, ¿no? que son tan estériles, que dificultan tanto el diálogo, pues vamos a interrogar, sin que sea un interrogatorio, vamos a interpelar a Mbarek y a Jason. Bueno, paso a presentarles. Mbarek Bouchichi es un artista marroquí, como comentaba Nuria, nacido en Aka, que está al sur de Marruecos, cerca de la frontera con Argelia, en la región de Souss-Massa, ¿no? que combina por un lado el Atlas, al norte, el Atlántico, el Sáhara, como ya es un espacio, ¿no? de encuentros de mundos distintos. Tiene una mirada artística que puentea, que transita entre lo individual, ¿no? y lo exterior. Bueno, hacia una visión más amplia, ¿no? que va del yo hacia la amplitud, ligada con lo social y con lo histórico. Profesor de arte en Dahanut, no sé si lo he pronunciado bien, cerca de Marrakech. Bueno, Mbarek explora los límites, ¿no? Trabaja en la frontera entre lo estético y lo social y reconoce la mezcla justamente de culturas en su mirada y en su obra. Bouchichi se graduó en el Centro Pedagógico Regional, en el Centro Pedagógico Regional de Rabat, y ha participado con su obra en todo el mundo, prácticamente por lo que he visto. Desde el Mediterráneo Sur, Marruecos, Túnez, Egipto, en África, en Sudáfrica, en Dakar, en Senegal y bueno, también en Europa y en Canadá y Estados Unidos y Brasil. Jason García López nació en Cali y llegó a Madrid con 9 años y bueno, creo que muchos sabemos que es un componente esencial de la nueva generación de activistas antirracistas en el Estado español. Politólogo y poeta, ¿no? Se pueden ser las dos cosas. García López ha formado parte de organizaciones y colectivos que luchan contra el racismo y está en el movimiento por visibilizar la identidad africana en el Estado español. Un componente que ha sido pues, tanto invisibilizado como subalternizado históricamente. Jason también cuenta con una intensa trayectoria en el ámbito político. Fue candidato en las primarias de Podemos y ha sido asesor de la diputada Rita Bosao. En su libro Derecho de Admisión, que ya tendremos ocasión de escuchar, desborda también los límites de la identidad y del género poético y también del formato, ¿no? Permitiendo transitar del libro a los vídeos para poder escuchar su voz en este mismo ejercicio de ampliar miradas, de implicarse en una creación cultural que acompañe a su acción política. Y estamos a punto de empezar con las preguntas. La dinámica es esta, ¿no? Voy a hacer una serie de preguntas individuales a ambos y luego pedirles que desarrollen un par de ejes comunes. Y bueno, pues invito de verdad a que entre todo lo que van a contar, que seguro que es mucho y muy fértil, pues penséis, ¿no? en nuevas líneas, nuevas ventanitas que abrir en este discurso o en esta cuestión de las identidades. Bueno, pues vamos a empezar con Jason. Te he leído hablar, ¿no? de que tu identidad sería híbrida. Quería preguntarte qué entiendes por una identidad híbrida y si acaso no todos y todas tenemos una cierta hibridez en nuestra identidad. Sí, no, primero que todo agradecer muchísimo esta invitación. O sea, para mí es un honor estar aquí conversando con Mbarek y también con Sara y poder de alguna manera discutir cuestiones que no solemos discutir o todavía, digamos, no están presentes en el debate público, que esperamos que en los próximos años, gracias al propio empuje del movimiento antirracista, pueda llegar a más lugares, ¿no? Y se materialice más allá del discurso en cambios estructurales. En el sentido de qué es la identidad híbrida para mí, o sea, de alguna manera formo parte de esa generación que emigramos en la infancia. Entonces, para mí, la identidad híbrida se compone de diferentes
elementos culturales, sociales y políticos, y en mi caso personal es esos elementos que digamos que están en casa, ¿no? La comida, la música, con esos elementos que están fuera y de alguna manera incorporamos a través de la socialización, el colegio, las relaciones con los amigos y demás. Sin embargo, cuando estaba pensando en esta idea de identidad híbrida, ¿no? Me venía a la cabeza más la reflexión acerca de cómo se utiliza el planteamiento, el marco, la identidad híbrida en el contexto español, ¿no? Y el planteamiento y el marco desde donde se piensa la identidad híbrida muchas veces pone de alguna manera sobre la mesa la idea de raza, pero no lo plantea como una cuestión para analizar los efectos materiales y los efectos del racismo, sino como una cuestión abstracta. Y esta idea, que la desarrolla muy bien en un texto que recomiendo leer, que es de un autor que se llama Celine Nadine, que es un título que se llama ¿Qué es la lucha de las razas sociales?, que justamente se publica en un blog del Salto y que llevan dos compañeras que están allí al fondo, que se titula 1492 y que yo siempre lo pongo sobre la mesa porque es de alguna manera la fuente teórica de la que hemos bebido muchas de las personas que estamos en el activismo antirracista para poder de alguna manera reflexionar en otros marcos que no estaban presentes en el imaginario español. Pues ahí se plantea o por lo menos yo cogí algunos elementos para hablar sobre cómo esa identidad híbrida pone sobre la mesa la idea de la raza desde una cuestión abstracta, pero no para ver los efectos reales que tiene el racismo sobre las poblaciones migrantes y racializadas, y tampoco para entender cómo el concepto de raza es utilizado por las propias comunidades no blancas en este contexto, ¿no? Voy a intentar ir lo más rápido posible porque tampoco quiero ocupar mucho tiempo, pero sí como quería poner sobre la mesa algunas cuestiones. Claro, en el marco de esta idea de identidad híbrida, en la cual la raza puede estar presente en algunas ocasiones, pero no siempre está, me recuerda mucho también al discurso de la idea del mestizaje, en la cual se quiere decir que somos una sociedad, digamos que históricamente ha sido mestiza, pero sin hablar de cómo el racismo ha construido a estas comunidades otras, ¿no? También en esta idea de poder, digamos, complejizar un poco desde la propia idea de antirracismo, estas identidades híbridas, pondría sobre la mesa este texto, como antes lo he planteado, y la idea de la lucha de razas sociales, ¿no? En el contexto del marxismo se plantea la lucha de clases sociales, en el contexto, digamos, de la teoría crítica de la raza se plantea la lucha de razas sociales y más en este texto, donde se produce una jerarquización racial, donde lo blanco se sitúa en la pirámide y lo otro, lo que no es blanco, va, digamos, descendiendo, haciendo una jerarquía, pasando por diferentes, digamos, comunidades, se construye de la racialización de la inferioridad. Bajando un poco más esta idea y también planteando este concepto, esta idea del marco de las identidades híbridas, situándolo en el contexto en el que estamos, cuando se suele hablar de identidades híbridas en España, se suele utilizar para atacar al movimiento antirracista, principalmente señalándolos como un movimiento esencialista, haciendo una enmienda a la totalidad a todo lo que estamos, digamos, defendiendo y planteando desde el movimiento antirracista, y no como una forma de crear un espacio de debate, de comunicación para poder señalar aquellos esencialismos sin estrategia que pueda haber dentro del movimiento antirracista y que son funcionales al propio neoliberalismo. Por tanto, digamos, en esta idea, que más, digamos, de plantearla de mi parte personal, sino que intentarlo como complejizar un poco desde mi propia experiencia y también cuando a mí me han lanzado la idea de la identidad híbrida desde otros espacios, la quería complejizar desde esta parte desde la mirada antirracista, de cómo esta idea de identidad híbrida está muy cercana a la idea de mestizaje y al final acaba siendo una especie de forma velada de tratar a la raza como algo abstracto, tratar a la raza como algo que no tiene un marco histórico, ni que es una cuestión de poder, ni es una cuestión estructural, y al final acaba defendiendo, digamos, un planteamiento en el que todos somos identidades híbridas y en el cual no hay que hablar de cómo, digamos, la raza construye las diferentes comunidades.
Así como se piensa en España como un país de homogeneidad blanca, ¿no? Como ahí está. Lo mismo pasa con Marruecos en cuanto a la identidad árabe, ¿no? Se piensa a Marruecos como un país árabe. Partiendo de que las realidades de las personas negras son muy diversas según cada lugar, ¿no? Según cada contexto histórico y geográfico. ¿Cómo desde tu perspectiva es ser negro en un país presuntamente árabe como es Marruecos? Bonsoir tout le monde. Je suis Muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar aquí y me gustaría agradecer a todos los que han estado conmigo, Susana, toda la organización de la Casa Árabe, Cristina, etcétera. Es un enorme placer para mí estar aquí y me disculpo porque no hablo español. Es verdad que estamos en un país vecino y a mí me parece que hoy en día es un idioma fundamental para curar todo aquello que queremos olvidar y para reducir distancias, y siento muchísimo no hablar, por lo tanto, español. ¿Qué es para mí ser negro en Marruecos? Pues esta pregunta me la planteo yo continuamente a través de mi práctica. Y pues precisamente esto lleva mi camino de vida. Yo nací en Aka, un pueblo en la frontera de Argelia, en mitad del desierto, pero para mí es un lugar que califico como un lugar de memoria. Yo tengo esta memoria, y esta memoria hacia la cual da la espalda Marruecos en su construcción de la civilización y en el modelo que quieren construir. Es decir, ya no queremos ver el sur de Marruecos, nos dirigimos siempre hacia el norte. Bueno, yo nací en Aka y más del 90% de la población de Aka es negra. Para mí no había una cuestión de raza, éramos todos los mismos. Y creo que a partir del momento en que mis padres empezaron a viajar, cuando yo tenía 3 meses a otra ciudad, pues ahí integré los nuevos códigos de la calle, de esta nueva realidad marroquí, y ahí es cuando me di cuenta que era negra, negro, ahí realmente me di cuenta que los otros me calificaban como negro. Y para volver a esta pregunta de qué es ser negro en Marruecos, pues yo lo veo como una comunicación de ida y vuelta. Por un lado está la ciudad, el espacio urbano marroquí que evoluciona, y luego por otro lado está el campo, esa parte por detrás de la montaña, esos espacios ocultos que están más ligados con el resto del continente africano. Yo conozco estos lugares. Bueno, yo he hecho un poco la ida y vuelta entre estos espacios y es lo que yo llamo hoy la desconstrucción de una visión. Es decir, intento tocar de cerca, examinar a través de lo que he vivido, a través de mi memoria, gracias a que existe todavía esta realidad, pues quiero pasar por esta especie de horizontalidad que me hace llegar para ver a las personas directamente con otra relación y acabar con los estereotipos. Digamos que trabajar con nuestro idioma, porque luego se me inculcó la cuestión artística y para mí es como otro idioma, otra lengua. Con esta cuestión planteada en Barek, bueno, tú naciste en Cali, yo no sé si mantienes relación con la ciudad, entiendo que sí, hasta cierto punto. Pero sí me gustaría saber qué podrías rescatar, ¿no? No sé, no denominaría como diferencias, pero cómo miras, ¿no? Ese ser negro en Cali frente a ser negro en España. Sí, o sea, para mí, digamos que plantearme el ser negro en Cali es una cuestión muy complicada porque justamente yo no tuve esa revelación de ser negro en Colombia, en Cali, ¿no? O sea, yo vine aquí a España con 9 años y en Cali viví hasta los 6, 7 años, por tanto no tuve esa experiencia primera en la cual te das cuenta de que eres negro. Eso lo empecé a tener aquí. Es más, en uno de los poemas del último poemario que he publicado, hay un poema que se llama Control Aleatorio, que se refiere a las paradas por perfil racial, en la cual allí planteo
la primera vez que yo sentí o que recuerdo que la sociedad española me llamó negro, ¿no? Cuando estaba corriendo un día con mi hermano por la calle y de repente teníamos 11 años y nos para la policía para pedirnos los papeles, ¿no? En ese momento es cuando la sociedad, en este caso materializada en la parte de en la policía, te dice negro, ¿no? Porque te para por tu color de piel. Por tanto, yo no me puedo enunciar desde la experiencia de ser negro en un contexto como Cali. Hablando con hermanos y hermanas, entre varios, durante todos estos años, ¿no? Entre los que se encuentra, por ejemplo, aquí está Jesús Caravalli, me comentan que la situación, digamos, de la población colombiana, por plantearlo muy por encima, ¿no? Se han conseguido algunos logros institucionales, como puede ser esa Ley 70 de 1993, donde se reconocen los territorios históricos de las comunidades negras en España. También hay un reconocimiento a nivel constitucional de las comunidades negras y también de los pueblos indígenas y del pueblo gitano, pero tanto lo que me comentan los hermanos, hermanas, y los informes nacionales e internacionales sobre la situación de las comunidades negras, afrocolombianas, poblaciones raizales y palenqueras en Colombia, es una situación de vivir en condiciones infrahumanas. Y también son una de las principales víctimas de todo lo que son del desplazamiento interno que ha provocado el conflicto colombiano. Al intentar unir esta experiencia entre ser negro en Colombia y ser negro en España, poniendo sobre la mesa que hay una separación geopolítica bastante grande sobre el papel que ocupa España y el papel que ocupa Colombia en el mundo, intentar así como pensar, reflexionar, y justamente también utilizando este texto de Selim, veía que una de las posibilidades de unir la experiencia negra en Colombia y la posibilidad de unir la experiencia negra en España era el papel del Estado-Nación como una instancia principal de opresión hacia las comunidades negras. Estas opresiones se dan de diferente manera, principalmente a través de la violencia, pero también todo un aparato ideológico que excluye a las poblaciones negras de los espacios de poder y que de alguna manera reproduce lo que aquí en España no se habla tanto y que se está empezando a hablar, que es la idea de la supremacía blanca, ¿no? Porque como al igual que se habla en la teoría marxista de la lucha de clases y también se habla de quién controla los aparatos del Estado a través de una idea de clases, de lucha de clases, en este texto de Selim, que ya digo que para mí es un texto muy potente a la hora de analizar la realidad española, se habla de la cuestión de la lucha de razas sociales, y aquí también se pregunta quién es el que controla los aparatos del Estado en esta cuestión de las razas sociales. Y en este punto principal creo que tanto la población colombiana, de las comunidades negras, afrocolombianas, palenque raizales y palenque y raizales, como la población negra, africana y afrodescendientes que vivimos aquí en España, tenemos al Estado-Nación, esa construcción, esa afición de la modernidad, esa afición que llega a Colombia a través del imperialismo europeo como el principal actor opresor de nuestras comunidades. Y ya bajándolo un poco y centrándome en la parte del ser negro aquí en España, creo que la frase que escuchamos el otro día, el grito que escuchamos el otro día a uno de los fascistas de la manifestación nazi de Chueca lo resume todo perfectamente, en el cual le gritaba a una persona negra le decía: tú no eres español porque no eres blanco. Esa frase, que digamos que algunos se sienten cómodos situándola simplemente en la cuestión de la extrema derecha, es lo que le dijo el Tribunal Constitucional a Rosalind Williams en el 2001, cuando Rosalind Williams fue al Tribunal Constitucional a denunciar una parada policial por perfil racial. Al final Rosalind Williams tuvo que obtener justicia fuera en un tribunal internacional. Claro, esto fue en el 2001, que el Tribunal Constitucional le dice a Rosalind Williams que es normal que te pare la policía porque tú eres negra y por tanto no eres española. Lo mismo que dice el fascista el otro día. Pero es que en el 2018... ya bajo un gobierno socialista, está la denuncia de Selman Muhammad, que él va al Tribunal Constitucional también por una parada por perfil racial, porque al ser parado por la policía le pregunta por qué lo para y la policía le dice: ¿por qué eres negro? ¿Por qué te voy a parar? Él lo denuncia, el Tribunal Constitucional no admite la denuncia y tiene que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 2018. ¿Qué dice la abogacía del Estado para defenderse sobre esta denuncia?
lo mismo que le dijo a Rosalind Williams en el 2001. Por tanto, la experiencia negra, para ir terminando, está atravesada aquí en España por una negación constante de lo afro. Esto es principalmente, históricamente, esto lo ha trabajado diferentes historiadores, tanto afro como no, pero yo aquí voy a nombrar a los afros que han estado trabajando esto. En este caso, recomiendo mucho la lectura del historiador africano descendiente Antumi Tuasile, que tiene diferentes investigaciones sobre la negación de la presencia afro en la historia de España, y también a la historiadora y doctora en filosofía de la ciencia Esther Mayoko, que hace poco publicó un texto bastante potente que se titula Céspedes y la colonialidad de archivo, historias de negritud y fuga de la modernidad española. Aquí, en estos, digamos, en este texto, pero también las investigaciones de Antumi, se clarifica muy bien por qué España niega su relación con lo afro. España niega su relación con lo afro porque quiere negar su pasado esclavista. Y también niega su relación con lo afro porque quiere ser parte del imaginario de la idea de Europa. Quiere alejarse de lo africano, que está relacionado con la barbarie, y quiere acercarse a la Europa occidental de la civilización, ¿no? Y ya para ir terminando, también estas ideas también están en el texto de Esther Mayoko, que me parece principal y que atraviesa la negación de la población, de la existencia, de la presencia histórica de la población afro aquí en España. Es ese concepto de amnesia colonial, en que tiene una relación muy cercana con otro concepto que es el de epistemología de la ignorancia de Charles Mills, en el cual ya no se justifica la subordinación racial como se dio en el periodo colonial, sino que se borra absolutamente todo tipo de significación a esa justificación racial. Y lo que queda en el camino es algo, también es un concepto de Paul Gilroy que se llama, es un concepto que es melancolía postcolonial, en el cual esa melancolía postcolonial es el sustrato de todos los discursos de odio racistas y de todas las prácticas, los mecanismos que hay contra la población africana y afrodescendiente, pero no simplemente, ¿no? Contra todo aquella que es lo blanco, contra todo ello que está por debajo de lo blanco. Enlazando un poco con lo que comentaba Jason, ¿no? De que él sintió que no era, o sea, que era negro la primera vez que lo pararon con 11 años corriendo con su hermano. Tú hablabas de tu deconstrucción, del ir y venir, pero también te quería preguntar cómo percibes, cómo sientes que eres percibido, ¿no? Si también hubo este momento, ¿no? ¿Cuáles son los distintos momentos en los que de pronto eres consciente, ¿no? de ese ser un otro en el propio estado, ¿no? en el que has nacido y en el que vives? Y también en ese sentido la relación con el lugar del Estado-nación también en Marruecos, ¿no? O sea, cómo Marruecos como Estado se relaciona con la raza. La question de El discurso racial nunca se ha planteado a nivel oficial. Tan solo algunos investigadores o algunos extranjeros pues nos han considerado como un tema de debate. Siempre ha sido un tabú en Marruecos. Y lo que se utiliza mucho en Marruecos, como es la palabra tolerancia, pues no tiene sentido ninguno, porque bajo esta tolerancia estamos frente a un muro que tapa algo. Estamos, es verdad, que dentro de una noción de diversidad en Marruecos, pero al mismo tiempo pues existe una raza superior, una raza invisible. Muchas veces he tenido que repetir, soy marroquí, es decir, he tenido que defender que soy marroquí porque me paran en el aeropuerto o en un taxi por todos lados, y en todas partes muchas veces me hablan en un idioma extranjero porque me consideran sencillamente africano. Y la africanidad en el imaginario marroquí está ligada al color de la piel. Y esto es algo que tenemos que destruir. La africanidad son una serie de ideas, de cultura, es una forma de vivir, es una visión y no es un color de piel.
Y esto creo que resulta un poco por esa trampa colonial que establece que Marruecos hoy en día pues pertenece a África del Norte, un África que se quiere por defecto blanca, como si fuera una isla blanca que flotaría y que ha hecho de lo que era un espacio de circulación, el desierto, el Sáhara, pues ha hecho una pared, un muro. Y bueno, pues para dar sentido a este sentimiento, por ejemplo, de blancura que se desprende de la civilización griega, porque sabemos que los griegos que tenían color en un momento dado, pues ahora se nos presentan como blancos con una idea de raza y como canon de belleza. Y todo esto, pues en Marruecos, pues ha creado una especie de esquizofrenia. Por un lado, hay negros marroquíes, pero por otro lado no hay negros marroquíes. Al mismo tiempo, somos africanos, pero en otro momento podemos ser bereber. Y en otros momentos incluso árabes también. Es decir, es una situación que para mí resulta también un poco de la situación geográfica, porque yo sigo viendo a Marruecos como una isla que ha ido negociando más o menos sus fronteras fluctuantes y que ahí está, pero no quiere pertenecer a ninguna identidad precisa. Bueno, Jason, desde que la policía te paraba corriendo con 11 años, viéndote como un sujeto peligroso, pocos años después apareciste en la universidad. Bueno, yo también he leído en alguna ocasión que comentabas como que ese es el lugar donde no se te esperaba. Otro lugar donde no se te esperaba, ¿no? Era en el ámbito de la arena política, de la arena institucional. ¿Qué sucede cuando pasan esas cosas que no se esperaban? Sí, o sea, mi paso, o sea, yo nunca pensé en ir a la universidad de ninguna de las maneras, o sea, todos los mensajes que la sociedad me daba, en ningún momento me situaba yendo a la universidad, me situaba como camarero, trabajando en la construcción, en el sector servicios, pero de ninguna de las maneras me situaba yendo a la universidad. Cuando llegué a la universidad, o sea, que ya también, digo, para mí también era una sorpresa, que se dieron diferentes cuestiones que me llevaron a la universidad, que prácticamente ni siquiera sabía que existía la carrera de Ciencia Política. Yo llegué con poca conciencia antirracista, con poca conciencia de mi negritud, la verdad, pero esa poca conciencia me servía para decir que yo no iba a dejar todo lo que había sido hasta entonces por llegar a un nuevo espacio. Entonces yo llegué con mi pelo afro, llegué con mi camiseta de béisbol, con mi pantalón en anchos, el primer día de clase, que yo ya entré tarde porque tuve la selectividad en septiembre y entré ya en noviembre. Pues mi primera experiencia dentro del ámbito universitario es sentarme en la clase y que el profesor me señale y me diga si ese es mi lugar. Entonces ya es una experiencia de que la propia autoridad te sitúa en el planteamiento de que ese no es mi lugar. Y mi forma de actuar siempre ha sido que frente a una barrera tan clara, que yo ahí en ese momento yo no identificaba como racismo, yo en plan de tal, no sé. Ya luego fui identificando como racismo, ¿no? Cuando ya empecé cuando ya están dando la universidad, ya me paso a su racismo, ya empiezo a identificar algunas cosas, pero tampoco me siento del todo bien porque estoy en una organización de lucha contra el racismo con compañeras estupendas, pero el 90% de personas eran blancas y yo no entendía lo que estaba pasando. Pero yo seguía porque me parecía el trabajo increíble que estaba haciendo. Luego, lo que de alguna manera desarrolla en el ámbito universitario mi conciencia antirracista y mi conciencia negra es el haberme cruzado con un compañero, con Ngoy. Ngoy un día se me acercó justamente el verano, había ido estaba como redescubriendo mis raíces con África, había ido a Zimbabue. Y vuelvo del verano y se acerca un hermano negro, que éramos 5 negros contados en la universidad. O sea, y esto fue hace 2 días. O sea, no es
hace 2 días. Y se acercó y me dijo, oye, tú eres africano. Y ya fue ahí cuando empezamos a conversar, nos reunimos con Gael y con Nair, y fue cuando fundamos la Asociación Afrodescendiente Universitaria Kwanza, que está en la Facultad de Políticas. Allí, en el ámbito universitario, fue cuando por fin pude compartir las experiencias que yo creía que solo me habían pasado a mí, que ni siquiera yo había compartido con mi hermano, mi experiencia racista, con otras personas negras de diferentes orígenes. Y también las experiencias racistas que veíamos y vivíamos en el ámbito universitario, tanto con los profesores como con los compañeros, ¿no? Pasé de ver el racismo o entender el racismo como una cuestión individual a una cuestión colectiva, y a partir de la lectura que ya empezamos a hacer en colectivo en el ámbito universitario, porque veíamos que las cuestiones relacionadas con el continente africano no se tocaban, se dejaban en el último temario, empecé a entender el gran aparato histórico estructural que sostenía el racismo. Por tanto, no era una experiencia individual simplemente, tampoco simplemente colectiva, sino que era una cuestión estructural, y todo esto fue por mi paso por la universidad. No por pasar por la universidad, sino que la universidad me sirvió para de alguna manera encontrarme con otra persona negra en el ámbito universitario y cuestionar el propio sistema educativo desde allí. Y no sé si es un poco atrevido, pero también para digamos, evidenciar todo lo que es esto, no simplemente en el ámbito universitario, sino en el ámbito educativo, me gustaría leer un poema de derecho, ¿no? Sí, es un poco autobombo, pero creo que es un poema que además tiene una pequeña dedicación a una persona que está aquí, a Cris, que la verdad que creo que hace un trabajo enorme, tanto desde el Departamento de Educación de Reina Sofía como en su instituto, ¿no? Este poema se llama Aulas en Flor. ¿Cuántas flores quedaron rotas en la plaza? Desechadas en las aulas de diversificación, desterradas al rincón por un profesor, partícipe del juego, la segregación escolar, expulsadas del instituto porque la histeria de su herida no se podía sellar con castigos. Quizás las paredes del patio de recreo las asfixiaba más. Aquellas que seguían por el sendero, a las que alguna profesora había despertado el esplendor de sus rostros, pronto eran dirigidas por el orientador al ciclo básico de formación profesional. «Sácalo del instituto y ponlo a trabajar», le dijo la tutora a la mamá. ¿Qué hubiera sido de mí si ella le hubiera hecho caso? ¿A las familias blancas con chicos rebeldes le dirán lo mismo? Hay un conjunto de voces que nos señalan nuestro papel. Quieren que seamos para siempre sus sirvientes. Estuve muy cerca de echar a perder los anhelos que nuestra madre situaba en nuestra frente al despedirse cada mañana. El amor me abrió los ojos. No teníamos dinero para clases extraescolares. Y a la profesora de lengua, que intentó empequeñecer mis expresiones, solo puedo darle las gracias. Nunca hubiese encontrado al que soy hoy sin esa rabia que despertaba en mi pecho. ¿Qué pasó con las que no consiguieron romper con la inercia? En Barek hablabas de esta esquizofrenia, como has definido, ¿no? La actitud, la forma que tiene Marruecos de afrontar la raza. ¿De qué manera tu arte dialoga con esta esquizofrenia? La schizophrénie me mène justement à se défendre tout. Pues la esquizofrenia me lleva precisamente a intentar responder siempre, una y otra vez, a esta pregunta de dónde vengo. Siempre se me pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? E incluso si respondo, pues soy marroquí, me dicen, ¿pero de qué origen? Y luego está todo este trabajo que me lleva
a esta idea de responder con herramientas que he aprendido, que sin duda son herramientas occidentales, pero son también herramientas que intento de maridar con mi cultura y que además me fascinan dentro de una lógica de funcionamiento como la perfección, el escapar a la lógica industrial de la serie, etcétera. Y todo esto me lleva a trabajar sobre realidades que no son necesariamente visibles en Marruecos o que no se quieren reconocer. Este trabajo, por ejemplo, es un trabajo que he realizado en una región del sudeste marroquí. Y les pedí a personas negras como yo que cogieran un puñado de tierra y que lo apretaran para poner en cuestión lo que hoy se llama la mano de obra, la mano al servicio del otro. Y hablar de, a partir del vacío, cómo se puede crear una forma volumínica. Y luego, pues también todo esto está en relación con ciertas temáticas como las relaciones racializadas, porque utilizo la tierra. Hay muchos problemas de tierras y posesión de las tierras en el sur de Marruecos entre las comunidades blancas y negras. Y Ansen Kiem, el trabajo que acabamos de ver, pues habla precisamente sobre la realidad de estas sociedades que establece que la comunidad negra está al servicio como mano de obra agrícola de la comunidad blanca. Y bueno, pues consiguen una quinta parte de lo que se cosechan, y precisamente pongo en cuestión esta lógica de el quinto, con esta forma de rectángulo inspirado por la famosa intervención de Roland Barthes sobre esta idea de vivir juntos. Y esto es un elemento central que sale una y otra vez en mi trabajo, y para él el rectángulo pues es la forma más perfecta para ilustrar el vivir juntos, y parto de este rectángulo y luego voy recortando una quinta parte de la superficie. Este trabajo también en relación con la presencia de la comunidad es un trabajo que hemos visto antes. De hecho, que eran unas formas de estelas de cementerio que he llamado Tierras Verdes. Es un trabajo que hice con una comunidad de alfareros en el sudeste de Marruecos, una comunidad de alfareros negros. Trabajo mucho con comunidades negras, y por medio de lo que llamamos hoy en día en un postcolonialismo el artesanado, recojo estos elementos, este saber hacer, que es una manera de expresar una presencia. Decimos, estamos aquí, podemos hacer cosas, podemos fabricar cosas, podemos hablar de cosas. Por medio de todo esto, en este pueblo donde está la comunidad de alfareros negros, hay algo hoy en día que ni siquiera se quiere ver o se quiere saber en Marruecos. Es decir, que cuando hablamos de esto, vamos a decir que no existe. Yo lo sé, yo lo conozco. Es la segregación ahí, efectivamente, en la muerte. Hay cementerios para negros, cementerios para blancos. Es una realidad que existe hoy en día. Nunca se quiere hablar de esto. Y para mí es algo muy chocante, de verdad. Y el saber que ya después de una separación con la vida hay otra separación que ocurre en esta tierra con una comunidad que tiene una relación de razas. Muchas gracias a los dos por compartir vuestra obra y por explicarnos tanto tu poema como... voy a continuar un poco, pero luego quería rescatar, creo que han salido muchas cosas en común aquí, y quería rescatar qué conexiones, ¿no? Y qué potencialidades, digamos, surgen, ¿no? de ver realidades que se dan un poco de la espalda, pues de poder juntarse aquí, ¿no? y compartirlas. Y eso me comentabas, ¿no? Como joven español, me cuentas que nunca habías estado en Marruecos, y me gustaría preguntarte, como joven español, ¿cuál es tu percepción de Marruecos? ¿Cuál es tu idea de Marruecos? ¿Cómo ves ese país vecino? Uh-huh. Sí, claro, yo también. Digo, joder, vaya pregunta. Claro, me gustó esa pregunta porque me hizo pensar en... Yo me enuncio como afrocolombiano y como afroespañol, pero yo no me pienso como español. O sea, yo no me pienso como español, yo me pienso como una persona afrodescendiente que vive en España, no como español. Entonces, como
creo que ahí no podría como tal contestarte. Te puedo contestar más desde la conciencia de persona afrodescendiente que vive en España, que forma parte del movimiento antirracista, que es desde el lugar que me enuncio, y en este sentido la mirada hacia Marruecos que hay en España principalmente es una mirada colonial, relacionada con todo el imaginario de la Reconquista y también con la idea de civilización o barbarie, donde los españoles o la parte de España forma parte de lo occidental y Marruecos es la barbarie. También es de una mirada profundamente islamófoba. Y claro, yo pensando en esta pregunta digo, yo no sé si esta pregunta me correspondería tratarla a mí. Entonces, como antes lo he hecho, recomiendo la lectura de una serie de teóricas que han trabajado y siguen trabajando esto, que es Ainhoa Nadia y Salma Amazian, que justamente ella está aquí también, que ha publicado hace no mucho La radicalización del racismo y la homofobia de Estado y prevención antirracista, y también tienen varios textos en el blog que antes he enunciado de 1492. Creo que allí vais a encontrar cosas mucho más interesantes de lo que yo pueda decir desde mi mirada de persona afrodescendiente que vive en España y que forma parte del movimiento antirracista. Incidía en nuestro hijo en España en cuanto a educado en el sistema educativo español, con todos sus vacíos, ¿no? Y enfrentado a los medios de comunicación españoles con todas sus lagunas. Sí. De esa parte de la mirada colonial, no creo que haya una mirada que haya planteado una deconstrucción sobre la propia relación con Marruecos. O sea, creo que se puede ver constantemente con toda la cuestión de, por ejemplo, el discurso de la propia extrema derecha que utiliza contra los jóvenes que emigran solos. O sea, creo que la mirada hacia Marruecos es una mirada profundamente colonial. Hablábamos de esta idea de tolerancia, ¿no? Para ocultar, ¿no? La planteabas muy bien como una especie de telón que ocultaba pues toda la relación de opresión, todo lo que había detrás, pensando en funcionalidad, o sea, qué función, a quién sirve, a qué intereses sirve esta imagen, o sea, esta idea de Marruecos, ¿no? Como un país donde solo existe una identidad. Ça veut juste dire qu'on passe à côté de... Eso significa efectivamente que no vemos lo que uno preconiza. Uno habla de riqueza, pues no, efectivamente nos privamos de un potencial enorme. Eso significa simplemente que estamos, digamos, en una visión opuesta a nuestra historia. Una historia, además, que puede encontrar sus raíces precisamente en este continente, en vez de buscar raíces en otras partes. Yo creo que Marruecos, bueno, pues tiene que reconstruir totalmente una visión diferente en la relación que ejercita con los demás. Está en el sur de un norte de un sur, y crea el norte de otro sur. Crea un norte, otra relación, otra frontera. Marruecos crea, digamos, falsos intercambios, digamos. Mientras que el marroquí todavía no se sienta atraído por la práctica de un territorio más amplio, aquí hay una trampa de una visión única, identitaria precisamente. Es demasiado difícil convencer incluso a los amigos hoy en día, diciendo que voy a ir a Malí, me voy a ir a Malí, por ejemplo, porque normalmente tendría que ir a Francia. ¿Por qué voy a Malí? Tendría que ir a Francia. Y ahí me acuerdo de algo bastante fantástico, digamos una especie de visión gracias a una amiga en 2013. Fue mi primer viaje en la África subsahariana, Senegal, y efectivamente he tenido sentimientos como nunca los había sentido en mi vida, porque simplemente no era el único, no era el 2, 5, solamente 5, era la mayoría. Y ahí es algo de verdad que ha sido fantástico. Vivía yo un momento en el que yo pasaba desapercibido. Era invisible, pero una invisibilidad positiva, efectivamente, como los demás, que me amalgama, que no me califica con el color de mi piel antes de decir mi nombre.
que hay como una especie de, no sé, de realidad espejo, de situación espejo, ¿no? Tú lo acabas de pronunciarlo, como Marruecos siendo el norte del sur y el sur del norte, y esta posición tan... C'est vrai, tu as dit que le Maroc est le sud du nord du sud, il y a une sorte de miroir, et donc par conséquent, eh bien, l'Espagne aussi est le sud du nord et revendique le nord. À tous les deux, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qu'implique cette condition? O sea, de ser sur del norte, de tener que reafirmar la condición de norte, ¿no?, para España, y de sentirse el norte del sur, de tener que reafirmar estar por encima, ¿no?, del sur para ambos países. Sí, o sea, por poner una cuestión muy concreta, creo que a nivel, digamos, en la política migratoria se puede ver perfectamente, ¿no? O sea, cómo al final, antes como planteaba, de que España en ese intento de europeizarse se aleja absolutamente de su pasado africano y su pasado negro, y además se convierte en el guardián de la frontera europea y de la blanquitud europea y de la homogeneización europea a partir de la idea de la blanquitud. En el caso, digamos, no sé, de la propio Marruecos, que no sé, pero ahí creo que hay una parte también de que por lo menos poner sobre la mesa, ¿no?, el papel de Estado guardián también de la Europa fortaleza con la política de externalización de fronteras. Creo que también es algo a poner sobre el debate. Pour moi, en fait, cette... Para mí, efectivamente, en esta experiencia de la pandemia estaba en el sur del sur, el sur de Marruecos. Y efectivamente me he dado cuenta de que entonces me he movido, pero no solamente en el sur. Y esto me ha confirmado una idea. Yo no necesito ir hacia el norte para entender mejor. Quiero ir cada vez más hacia el sur. Así puedo entender y destruir la imagen y destruir... ¿Qué más? Destruir también el poder que el otro tiene sobre mí, es decir, reducirme siempre a un sujeto antropológico, ya sea el sujeto de la escritura de su mirada u otro sujeto. Y a mí me parece efectivamente que precisamente quiero desafiar esta idea del archivo. Yo creo que en Marruecos vivimos una gran parte de nuestras imágenes, de nuestros archivos que no nos pertenecen, que se construyen alrededor de nosotros, que se construyen en alguna parte en el norte. Ahora ha llegado el momento de volver a apoderarse de una escritura escrita por un sur no solamente el sur geográfico, sino un sur que diversifica la mirada, el punto de vista, es decir, que estoy ahí, puedo mirar allá, puedo mirar el sur, y el sur puede ser el norte si lo quiero, y esta elección puede ser una fuerza para el ser humano. Y defiendo esto como visión. Has hablado ambos de ese lugar de enunciación, ¿no? Recuerdo, Jason, que cuando hablabas de cuando entraste en la universidad y acabaste con compañeros muy activistas, muy buena gente, pero en su mayoría blanca, ¿no?, te preguntabas qué pasaba ahí y pasaste a un espacio de enunciación desde las personas de las que son contadas, ¿no?, de las que se habla y que son objeto de... Y esto mismo, ¿no?, acabas de reflejar en cierto modo en Barek sobre la capacidad de no ser de quien se habla, ¿no?, sino de tener esa capacidad de escribir, de enunciar, escribir. ¿De qué manera, ¿no?, ese lugar de enunciación se manifiesta, se matiza, se potencia a través del arte que cada cual de vosotros empleáis, ¿no?, vuestras formas de expresión, la poesía o el arte plástico? Sí. O sea, yo creo, desde mi punto de vista, que desde el propio movimiento antirracista, no simplemente del movimiento negro, hemos descuidado la parte cultural. Hemos descuidado la parte de reflexionar y de cuidar nuestra propia creación artística. Y nos hemos dedicado muchas veces al discurso político simplemente. Y no hemos cuidado tanto el discurso artístico, cultural. Y en ese sentido yo siempre pienso, por extrapolarlo, salvando las distancias históricas y geográficas,
en la idea del renacimiento de Harlem, ¿no? O sea, en esa idea del renacimiento de Harlem como un espacio de creación artística, de creación literaria, pintura, música, de la propia población negra, que dignifica el propio sujeto negro en una América, Estados Unidos esclavista, y de alguna manera ese sustrato que más adelante permitiría toda una creación de movimiento por los derechos civiles, es decir, que antes del propio sujeto político que señala a la institución, parece ser que hubo una especie de boom cultural dentro de la propia comunidad negra que le permitía verse con dignidad, pero no desde el discurso político de un estrado, de una asamblea, no, sino desde el arte, desde la creación artística. Y creo que actualmente eso es algo que poco a poco se está empezando a cuidar más, y mi pequeña aportación es este poemario. Este poemario me ha conectado en algunas ocasiones mucho más que mi activismo político en asambleas y en espacios, digamos, más partidistas, porque a través de un poema, de cómo ha sido mi proceso migratorio, conecto con la experiencia migratoria de toda una generación que vinimos muy pequeñas aquí a España. Entonces, para mí, digamos, mi planteamiento, mi defensa de la creación artística, que también hacemos desde la parte de la organización a la cual yo pertenezco, que es Conciencia Afro, es el de aportar para la creación de una identidad colectiva que aún sigue construyéndose y que nunca va a acabar de construirse, que es la idea de la comunidad negro, africana, afrodescendiente que vivimos aquí en España. Super. Fantástico. Fantástico. Estaba pensando al mismo tiempo porque en el colegio, practicando el arte, uno aprende arte, clases de arte. Es una violencia, una forma de violencia, porque nos imponen una especie de modelo, un modelo, una historia del arte vertical, en la que de hecho, pues efectivamente nunca vemos nuestra cara, nunca vemos nuestra cultura. Es como un poco las cosas que yo he acumulado en algún momento de mi vida en el colegio, en la escuela. Cuando abrimos, por ejemplo, un libro escolar, no hay una ilustración, una imagen que se me parece, no veo lo que se me parece a mí. Efectivamente nos imponen una idea, una cultura. La cultura afroamericana es una tercera identidad que ha abierto ese impulso de esperanza, esta cultura de esperanza, esta cultura afroamericana, afroafricana, negra africana, ha sido precisamente un impulso que me ha permitido ver un negro que mira a un negro que está mirándose. No es el negro que uno huye, sino que miramos, que apreciamos. De verdad, ha sido un momento en el que de verdad ha sido mi alimentación. Llegado un momento, yo también, por mi parte, he combatido la historia, he invertido estas ideas. Me acuerdo que hice yo una obra, un objeto que he llamado el invento de la máquina liberal en negro. Es decir, que la realidad económica ha sido el vector esencial detrás de todo lo que podemos vender hoy en día como ideología o discurso político de liberación. Para mí significaba empezar a perturbar, conmover, cosas que se han instalado hoy en día, que podrían retrasar también reacciones, fórmulas, formulaciones de otras miradas, de otros pensamientos. Bueno, pues es lo que quería decir. Bueno, comentabas, Jason, también que llegando a la universidad, ¿no? Cuando coincides con estas 5 personas que viviendo de orígenes muy distintos, ¿no? De realidades muy distintas, encontráis algo en común también en el discurso de Mbarek, ¿no? Cuando hablaba de ir hacia el sur para descubrir más, para saber más. Entiendo que hay ese encuentro, ¿no? Con identidades muy diversas, con realidades muy diversas, y sin embargo algo en común. ¿Cuál es la potencialidad, digamos, ¿no? ¿Qué horizontes abre, qué posibilidades abre es encontrar lo común en experiencias tan diversas? Y cómo, que tú, es algo que has traído al principio, ¿no? Que hablas del esencialismo, o sea, como de que se critica, ¿no? El esencialismo en confrontación, digamos, ¿no? A toda esa diversidad de experiencias, identidades y demás. ¿Cómo no reificar, digamos, eso común, ¿no? Y cómo dialoga lo concreto, lo particular, lo diverso con la experiencia común de la identidad africana, de...
Sí, o sea, ya digo, o sea, creo que a nivel España lo negro, por lo menos a la idea de comunidad negra africana y afrodescendiente, que además esta última parte negra africana afrodescendiente marca la propia heterogeneidad de voces que hay en la propia comunidad, todavía es, digamos, una cuestión en construcción, en ese común, ¿no? Yo recuerdo muy bien, y hablando con uno de los pocos catedráticos negros que hay aquí en España, afro, que es Justo Bolequia, catedrático de la Universidad de Salamanca. Estaba haciendo una entrevista porque, claro, yo estaba pensando, ¿no?, que no es una idea que me pertenezca, pero creo que todas las que nos acercamos a esta idea de esta identidad afro aquí en España, nos preguntamos si nos une algo más que el racismo, ¿no? Y poco a poco vas tirando y ves que hay una especie de marco histórico que nos une, principalmente todo lo que fue el periodo de esclavización, pero también las respuestas que hubo de resistencia a nivel cultural y a nivel político. Pero el marco principal que nos une aquí en el contexto español es la lucha contra el racismo. Entonces, creo que todavía nos queda en esa idea de dar mucho más sentido a la cultura, nos queda muchísimo por llenar de elementos esta parte cultural común que nos una más allá de lo que es o cómo nos define el otro, ¿no? Entonces ahí creo que todavía nos queda un camino bastante grande en construir ese común aquí, en el cual hay una comunidad senegalesa, comunidad afrocolombiana, comunidad dominicana que no se reconoce negra por su pasado, por el pasado colonial, el enfrentamiento con Haití. O sea, hay tantas cosas que el hecho de construir ese común negro aquí en España es muy complicado, y es lo que hemos intentado hacer desde nuestra experiencia, desde Conciencia Afro. Nosotras, viendo, digamos, este panorama y poniendo en el centro el papel de la cultura, lo que hacemos es, principalmente, pero no únicamente, programar un festival donde todas estas voces puedan confluir, encontrarse durante 2 días festivamente y hablar de las experiencias negras desde diferentes lugares. Y a partir de ahí como que vamos dando un poquito de realidad a esa idea de común, pero creo que es algo en construcción, es un proceso largo que todavía tenemos que asentar. Y principalmente que tiene que dialogar con una identidad histórica. Y por eso es tan importante toda esta labor que pongo en valor, que ha hecho Antumi Tuasillé, cuya tesis doctoral va sobre la presencia negra, afro, en la península ibérica, para romper esta idea de que lo negro simplemente está relacionada con las migraciones que se ha dado a partir de los 90. O sea, romper esa ficción totalmente que niega que la presencia negra es histórica incluso antes de la propia idea de España. Non, mais Es un placer, efectivamente, de no estar solo físicamente y mentalmente en las ideas, este juego de espejos que encontramos cuando somos varios, con muros, geografías distintas. Pensamos lo mismo, es fantástico. Siempre es algo que me impresiona, soy sensible a discursos que se parecen a lo que yo pienso, me ayuda para liberar cosas. He desarrollado algo en mi práctica que llamo el compañerismo. Desde hace algunos años he descubierto en mi región de mi nacimiento que había un poeta negro, descendiente de esclavos, que murió en el 73 y que era un poeta muy bueno, itinerante, amazigh, en mi idioma, y todos sabemos que esta cultura es una cultura muy oral. Incluso hay un refrán amazigh que dice que un día que yo paso y que no inscribo en un verso de un poema, es como si este día no hubiera sido vivido. De ahí la importancia de la oralidad. Para mí esta forma de escritura oral es lo que yo he intentado ahondar, que yo recojo, con la que trabajo en varias piezas que yo he creado, para volver a esta idea de compañerismo que es esencial hoy en día. La idea, digamos, de reunirse, la idea de ver, tener voces, tener una mirada compartida, es algo fantástico. Cada uno por vuestra obra como una forma de cierre, para luego abrir la discusión también al público.
Te quería preguntar a ti en primer lugar, Jason, nos acabas de comentar fuera que vas por la tercera edición de tu poemario. Hay, ¿no?, una cierta, un espacio de escucha, de ganas, ¿no?, de leerse, de encontrarse pues, en productos culturales, en arte, ¿no?, hecho también desde personas con las que nos podemos identificar, ¿no? ¿Por qué crees que está teniendo esta llegada tu poemario? ¿Qué feedback has tenido de la gente y qué crees que consigues canalizar o compartir a través de tus versos? Sí, creo que estamos en un momento donde se está produciendo pequeñas aperturas, ¿no? Gracias al propio impulso del trabajo del movimiento antirracista, de intelectuales antirracistas, y está habiendo una pequeña apertura que en algunas veces es moda, por supuesto, pero que otras veces también lleva a compromisos reales. Mi poemario, la recepción que yo he tenido del poemario, principalmente dirigido como decía antes, a esas personas que emigraron en la infancia y que de alguna manera tienen una especie de doble conexión con el país de origen de sus padres, con aquello que ven en casa, comen en casa, bailan en casa, y con lo que es fuera, que es la sociedad en la cual se ha producido gran parte de su socialización. Y las personas que me escriben de alguna manera diciendo wow, principalmente con un poema que es el poema de Llegada, que están narrando lo mismo que yo sentí en ese momento y que no había encontrado palabras. Para mí también era muy especial al tener un hermano gemelo, que mi hermano gemelo se sintiera también a través de mis palabras, ¿no? Creo que eso es bastante importante. Y en esta cuestión de la apertura de una serie de conversaciones, también recomiendo otro libro, que voy a decir el nombre como se debe, que es un texto del colectivo, es un libro que acaba de publicar el colectivo Yo Soy el Otre, que es coeditado con La Parcería, que es un colectivo de personas colombianas. Es un texto que se llama El Otre, Arte, Cultura e Inmigración en la Ciudad de Madrid, y allí participo con un texto que se llama Construyendo Antirracismo desde la Cultura. Creo que también ese texto es interesante para que se vean los debates que se está teniendo dentro del antirracismo ligados al ámbito de la cultura. Barek, tú mañana vas a hacer este taller en Prado Longo, lo cual a mí me hace mucha ilusión porque yo soy usera y es una zona que conozco bien. Bueno, como todo el mundo sabe aquí, ¿no? Usera es un barrio del sur de Madrid con una composición racial, cultural muy diversa. Muy proletario, donde hay pues problemáticas muy similares a las que comentaba justamente Jason en su poema sobre la escuela, ¿no?, sobre el instituto. De hecho, todo eso me ha resonado mucho. Hablando de encuentro, de intercambio, ¿qué crees que se va a generar en ese encuentro, ¿no?, entre tú, un artista que viene del sur de Marruecos, un otro en Marruecos, digamos, y esos otros jóvenes, otros y otras jóvenes en Prado Longo? ¿Qué esperas? ¿Con qué propuesta vas? Bueno, mira, yo también soy impaciente. Me gustaría saberlo, estoy muy impaciente, pero efectivamente yo creo que va a ser algo que me va a sorprender. Efectivamente, me va a sorprender y algo me va a sorprender. Yo sé lo que es la marginalidad, yo lo conozco, yo creo que tenemos sentimientos que podríamos compartir y sobre todo nos interesa crearnos todos otro lenguaje. Para mí, las palabras tienen autoridades y por lo tanto el lenguaje es interesante, ya sea artístico o literario, es interesante. Y si todos logramos crear una especie de narración, de discurso común, sería genial. Y me gustaría que vinieses hacia el final del taller para ver todo esto. Gracias, merci beaucoup. Abrimos turno de palabras. No sé.
Este momento incómodo en el que nadie levanta la mano. Bueno, muchas gracias. Ha sido realmente interesante y ojalá pudiéramos tener ocasión de compartir conversaciones como esta que habéis digamos, mantenido vosotros aquí, nosotros y mucha más gente, porque creo que habéis suscitado unas cuestiones que quizá para vosotros sean absolutamente elementales, básicas, de puro simple, pero creo que son cuestiones fundamentales que están en la base de lo que todavía la sociedad en su conjunto, en su gran mayoría, tiene que empezar a reflexionar, ¿no? Me ha interesado mucho, por ejemplo, esta cuestión que habéis planteado de la identidad afro, que es una cuestión que está en construcción, ¿no? La identidad afro es algo con lo que se referencia a muchas personas que son de contextos culturales muy diferentes, su color de piel posiblemente también sea muy distinto, pero todos ellos comparten una identidad afro que es difícil de definir precisamente por esa heterogeneidad. Entonces, ese proceso de construcción en el que estáis me parece que es algo que mucha gente no se ha parado a pensar y que creo que es muy interesante. Y entonces voy a formular mi pregunta, Jason, y no sé, te la voy a plantear de una forma, es un poco cruda, pero es que no puedo parar de pensarlo. Te ha planteado, Sara, la pregunta de cómo ves Marruecos como español, y tú has contestado diciendo, yo no puedo contestar a eso porque yo no me identifico como, o sea, has dicho, me parece que literalmente no me identifico como español, sino que como una persona afrodescendiente y demás, ¿no? Entiendo que esta formulación tuya encierra una complejidad y una reflexión que es elaboradísima, pero contestado así, mucha gente que a lo mejor no está en este lugar no lo entendería y pensaría, estás alimentando la idea de que tú no eres español. Cuando te decimos que no lo eres por el color de tu piel, tú estás ratificando esto. Perdona que te lo plantee así, a lo mejor es una forma tremendamente así de... Pero me he quedado con la duda porque me preocupa, o sea, me preocuparía que gente no lo entienda como es, ¿no? Entonces, te invito a que lo elabores un poco más, ¿no? Te sigo porque como va relacionado con ella, así ya quitas dos preguntas de golpe. A ver, yo como madre de afrodescendiente, cuando tú has dicho eso, también me he sentido ahí un poco tocadilla, porque la historia de mi hija es, yo soy española, pero no me reconocen como tal. Todo el mundo me dice, ¿de dónde soy? Pues soy de Madrid. Soy la nueva generación de Madrid, además que nació un 2 de mayo, o sea, madrileña, por todos los sitios. Y luego me llamaba la atención de Mbarek también, ella su experiencia de que no te miren la tuvo en Estados Unidos, en un viaje que tuvo en Luisiana, donde la población negra pues es mayoritaria, ¿no? Y todo el mundo la veía como americana, nadie le preguntaba de dónde era. Entonces mezclaba las dos cosas de las identidades y pensaba en la construcción de identidad de los afroamericanos. Ellos son americanos, lo tienen clarísimo, pero también tienen sus raíces afros que están descubriendo, ¿no? Y todos los que pueden hacen su viaje para ver su origen, de qué país, tal. Pero a mí me sorprende que sí que tienen, o sea, los americanos, de donde procedan, tienen como una identidad de país son muy patriotas. No sé si eso es bueno o malo, ¿sabes? Pero eso, sí lo mezclaba para saber qué pasará con toda esta nueva generación de afroespañoles que tienen que construir su futuro, su mirada y su identidad. Luego también está... Tomamos 3 y luego... ¿Vale? Alors, bonsoir. Oh, pardon. Bonsoir. Muy buenas noches a todos.
Me ha gustado muchísimo este debate, realmente muy rico. Las preguntas que se han planteado y cómo habéis contestado. Jason, que ha explicado un montón de cosas y muy, muy interesantes. Y yo tengo una pregunta. Una pregunta para Barek. Barek, me ha encantado tu intervención en Barek, porque realmente planteas una problemática. ¿Cuál es el lugar de un hombre negro o de una mujer negra en Marruecos? Bueno, pues yo te puedo decir que yo soy de Camerún y muchas veces cuando hablamos de los marroquíes, pues nos imaginamos al árabe clásico. Esta es la visibilidad que tenemos del marroquí, invisibilizando al negro. Y me imagino que en los países vecinos como Túnez, Egipto o Argelia, pues la situación es más o menos la misma. Entonces, como artista, es que existe una red que se haya tejido entre la comunidad negra del sur de Marruecos y las otras comunidades negras de los otros países magrebíes. ¿Se ha quedado alguna comunidad, no sé, gracias al arte o a otros planes o a otros intereses? Gracias. Yo soy la persona a quien Jason se refirió hace rato cuando él estaba hablando sobre Colombia. Yo nací en Buenaventura, que es una zona que está situada en el Pacífico colombiano, es una zona mayoritariamente poblada por africanos nacidos en Colombia. Yo me identifico como un africano nacido en Colombia. Cuando Jason decía que él no podía hablar mucho sobre la cuestión racial allí en Cali porque solamente vivió hasta los 6 o 9 años, bueno, yo sí puedo hablar porque yo he vivido ahí en Cali y es una ciudad extremadamente racista. Se logró ver ahora en el paro que hubo en Colombia, donde se resaltó la idea de raza. Está allí presente en Colombia. Colombia es un país supremacista blanco, aunque se venda como un país mestizo. Es un país supremacista blanco donde la gente africana que ha nacido allí, llamados afrodescendientes, o los indígenas siguen siendo vistos tal cual como los españoles los veían hace 500 años, como animales o como la gente que está destinada para hacer las labores de la servidumbre. Y en relación a lo que decía hace un momento la señora sobre los afroamericanos, yo estoy en contacto con mucha gente de Estados Unidos desde hace más de 20 años y hay un montón de gente en Estados Unidos que no se asume americana, no se asumen como tal, ¿vale? Porque hay una negación también, hay un odio, ¿sí? No lo digo yo, es lo que ellos expresan. Ya ellos dicen, muchos dicen nosotros somos simplemente negros o somos africanos. Claro, ahí está la controversia porque hay algunos que también se asumen como tal. Pero es claro cuando uno ve, por ejemplo en Estados Unidos han logrado documentar bien que cada 23 horas asesinan a un afroamericano. Entonces, ¿cómo sentirse, cómo amar una nación que está exterminando tu gente? Igual como pasa en Brasil, como pasa en Colombia, como pasa incluso en lugares que se asumen socialistas, como en Cuba, donde también hay un exterminio sistemático contra la gente negra. Muchas gracias. Si queréis proceder a responder a las fáciles preguntas. Sí, no, o sea, yo cuando hablaba de ese tema, yo gran parte de mi vida, he vivido mucho más tiempo aquí en Madrid que en Colombia. O sea, mi realidad con Colombia es más por los libros y por los amigos que por yo haber vivido la realidad colombiana, ¿no? O sea, incluso con todo esto del paro, de todo lo que ha estado pasando en Colombia, muchos amigos colombianos me dicen, Jason, vente, tal, es por Colombia, ¿no? Y me lo dicen como resentimiento, en plan, nunca haces nada por Colombia. O sea, ¿no? O sea, es como casi una obligación, ¿no? Al yo nombrarme como afrocolombiano, pero para mí es un vacío que todavía no he completado porque no he vuelto a Colombia. O sea, entonces mi realidad está construida
en el contexto madrileño, en el contexto español. Cuando yo digo soy un afrodescendiente en España, estoy intentando, dentro de mis pocas posibilidades, que la identidad afro no se amarre a la identidad patria de España, porque la identidad patria de España es profundamente integracionista. Integracionista de dejar al lado lo que supone ser afro, no es una idea de España en ninguna manera que acepte la diversidad, y por tanto para aceptarte español tienes que negar tu alteridad, y eso pasa, ¿no? En plan directamente, ¿no? En el cual a tu hija le dicen que, bueno, que ella es española porque ha nacido aquí, pero que constantemente la niegan, ¿no? Pues yo, en vez de construir un marco que pueda ser fácil, que vaya hacia esa idea de abrazar la idea de España, hacia la idea de patria, ¿no? Yo lo que planteo es intentar dejar un espacio para la reflexión afrodescendiente en España, no afro o simplemente, o quitándole la parte de afro español, simplemente. Incluso cuando planteo la parte de afro español, lo siento por situarlo de una manera, bueno, no es tan teórica, pero para mí es importante como marcar el territorio donde nos estamos enunciando, porque mucha teoría, en el cual yo también me he alimentado mucho la teoría afroestadounidense, pero muchas veces trasladamos la teoría afroestadounidense directamente al contexto español, y eso tampoco es así. Entonces yo marco o planteo la idea afroespañol para marcar la territorialidad de donde nos estamos enunciando y de donde planteamos nuestra lucha y de donde defendemos y queremos defender nuestros derechos. Pero en ningún momento quiero alimentar la idea de como allanar el camino a que lo afro abrace la identidad española integracionista y ya está. O sea, esto es un debate amplio, pero mi posición es esta, y también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jesús. O sea, en Estados Unidos ha habido debates sobre el sentirse americano profundo. O sea, ha habido diferentes corrientes. Ha habido la corriente de Marcus Garvey, que quería volver al continente africano, que no quería estar ahí. Ha habido la corriente que quería un estado, o sea, la parte separatista, que quería un estado negro también. Y está también otras corrientes, ¿no? Con la que yo de alguna manera me siento más cómodo, que es la idea de Du Bois, de la doble conciencia, ¿no? En la cual él reafirma su idea de que es americano porque vive ahí, porque lleva allí mucho tiempo, pero también es negro, y que estas dos identidades constantemente están chocando y están de alguna manera dialogando. Para mí, digamos, esa es la parte donde yo me siento más cómodo. Por supuesto, soy una persona afrodescendiente que vive en España, que no tiene otra realidad actualmente que es la española, pero de ninguna manera, ya digo, quiero abrazar una identidad de idea de España patria que históricamente se ha construido en la negación de lo afro. Je vis un décalage un peu. Perdona, pero llevo un poco de retraso porque voy escuchando la traducción. Muchas gracias por todas estas preguntas. Y bueno, pues yo no puedo utilizar el término afro-marroquí porque yo defiendo otra cosa. Yo digo, para empezar, que soy marroquí, que soy negro, y defiendo la idea de que el territorio es negro. Y como hoy en día se habla mucho de comunidades negras, descendientes o resultado de la trata de negros, se habla muy poco de la esclavitud de los blancos en el Mediterráneo también, que llegó a crear la gran comunidad blanca que existe hoy en día en África del Norte. Y esto me lleva a una reflexión sobre esta tercera identidad, afroamericano. ¿Y por qué no se dice euroamericano? Porque hay muchísimos americanos con origen europeo y jamás se habla de ellos. No se le distingue por esto. A mí esto siempre se me ha quedado ahí como interrogante. Y luego voy a volver a la pregunta del Señor, que vuelve a esta pregunta de las fronteras.
Fronteras que me ha causado un malestar identitario. Yo cuando estoy en una frontera siempre es ahí donde se me pregunta y se me obliga, digamos, de cierta forma, a decir de dónde vengo. E incluso muchas veces esto llega con una segunda pregunta a continuación, ¿pero de qué origen? Y la comunidad marroquí negra pues estaba muy enclavada en el sur, pero también yo desde hace algunos meses estoy trabajando ahora con una comunidad negra en el norte de Marruecos, en una región entre Chefchaouen y Bet Barud, que hay 3 pueblos habitados por negros y el nombre de estos pueblos no figuran siquiera en los mapas administrativos marroquíes. Estas familias no están ni siquiera inscritas en las listas electorales. Es decir, es una forma de invisibilización totalmente extrema. Y en cuanto a Túnez, pues sí, he hecho ciertas investigaciones también sobre Túnez y una de las pistas que ha llevado esta investigación es la cultura. La cultura amazigh como una cultura que tiene una historia con la religión y para acabar también con esa idea de clase que instalan ciertas religiones, con esa idea de la superioridad, con el sheriff o el khadem, el sirviente, etcétera. Y me he encontrado exactamente con la misma lógica en Túnez. Es decir, que esto para mí es algo transversal a toda África del Norte como una región que está actualmente sumida en una verdadera crisis identitaria. Bueno, así rapidilla, que ya no estamos. Que muchísimas gracias por vuestras intervenciones, que han sido súper ricas, y me gustaría como aportar la cuestión también como legal y de clase, ¿no? En esta cuestión racial, ¿no? Cómo atraviesa y de qué forma, y especialmente, bueno, que lo comentabas también, Jason, como esos espacios también de generar esas alianzas con el espacio de afroconciencia que estáis aquí trabajando. Y me preguntaba en el caso concreto de Marruecos, donde justamente también lo comentaba Jason, ¿no? Que la frontera real con África está en Marruecos, ¿no? Y Marruecos está ahora siendo los portadores, o sea, los que aseguran, ¿no? esa muralla infranqueable con Europa. Si hay algún tipo de trabajo de alianzas con las personas de países de África negra, de África subsahariana, que están para pasar a Europa, pasan tiempo, años en Marruecos, y donde hay un racismo muy fuerte a esas comunidades que legalmente, lógicamente, no son marroquíes. No sé si hay algún tipo de estrategia común o, digo, en tu propio trabajo, ¿no? Como que de repente no solamente es esta cuestión de recoger esa identidad histórica negra marroquí, sino cómo se enlaza con la presencia de personas negras de países de África subsahariana que están en condiciones muy vulnerables y difíciles y que pasan mucho tiempo antes de dar el salto a Europa, ¿no? Bueno, pues un poco tu reflexión al respecto y si en tu trabajo has hecho algún tipo de vínculo, igual que decías que fuiste a Senegal, pues soy una comunidad senegalesa, camerunés, de Chad, pasan por Marruecos. De primeras, muchas gracias por este debate tan enriquecedor y quería comentarle a Embark que en Darija, Marhaba bik en Madrid, soy una maghribí. Y mi pregunta va dirigida a él. Lo que yo me pregunto es, por ejemplo, desde tu perspectiva, ¿por qué no existen, por ejemplo, movimientos de conciencia a nivel, en todo el territorio marroquí o todo el norte de África, con conciencia negra? Marroquíes negros, por ejemplo, que promuevan esa identidad negra. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Brasil. O sea, cuando hablamos de las Américas, sí que existe. Es un movimiento muy fuerte. Incluso aquí en Europa también está en auge. ¿Por qué, según tu perspectiva o tus experiencias, por qué no existe eso, por ejemplo, en el norte de África? A sabiendas de que la historia de Marruecos
el elemento o el factor negro en muchas personalidades históricas es muy importante, ¿no? Por hablar de Muley Ismail, por hablar de muchos otros que tú ya sabrás. Simplemente esa es mi pregunta. Gracias. Hola, yo solo quería pedir las referencias de los textos que Jason ha ido dando de forma salteada para así todas juntas anotarlas. Gracias. Hola, gracias a todos. Salam aleikum, Marc. Que, bueno, quería simplemente comentar, ¿no? Cómo, o sea, hemos hablado de la producción cultural propia de la gente no blanca, de otras comunidades, ¿no? Y cómo este sistema de fronteras del que tú comentabas silencia directamente producción cultural y la producción cultural más, ¿cómo decir?, popular de la calle, de la juventud de Marruecos. Primero, no solo hay, o sea, yo he vivido casi 2 años en Marruecos, en Tánger, y también conozco bien Marrakech, y bueno, y la zona del norte también, y he conocido colectivos y agrupaciones de gente que se dedica a la cultura, desde el rap hasta el circo, la acrobacia, el teatro. Entonces, por un lado, lo difícil que es sacar adelante proyectos culturales allí, por el régimen que hay, el Estado, y por la precariedad económica y vital que hay, bueno, también sobre todo de la juventud, pero de todo el mundo en general. Pero luego, aparte, lo difícil que es sacar y traer esa cultura a Europa. Bueno, la gente que habéis organizado esto lo habréis sufrido, supongo, porque, claro, o sea, hay un sistema de visados tremendo que cuando tú haces redes, conectas con gente que produce, o sea, otra serie de voces de arte que además lo hace de manera independiente, que no son proyectos que dependen de subvenciones de ONGs españolas que están allí, sobre todo en el norte, que dan, o españolas o francesas o lo que sea, ¿no? Como que subvencionan proyectos allí, sino que intentan un poco tener su propia independencia, su propia financiación, su propia manera de trabajar. Pues eso, tú dices, a ver cómo hacemos que esas voces lleguen a España, ¿no? Pues hay un sistema, un régimen de visados que te lo impide, te lo pone muy, muy, muy difícil. Sin ir más lejos, pues eso, conocí la semana pasada en Marrakech el colectivo que se llama Lady Suite en Marrakech. Claro, y son gente que a veces le ofrecen, ¿por qué no te vienes a Alemania? ¿Por qué no te vienes a Holanda? Que estás haciendo un trabajo muy interesante, no sé qué. Bueno, pues ya me gustaría, ¿no? O me gustaría hacerlo también un poco sin esa tutela de las asociaciones, las gestiones culturales, gestión cultural europea. Bueno, quería compartir esto. Gracias. Shukran. Vale, pues si queréis proceder. Gracias. Yo... Venga, Marek. Merci beaucoup, en fait. Muchísimas gracias. Voy a intentar contestar a todas las preguntas que se me han planteado. Empezando, hablando de algo que siempre me ha intrigado y que nunca he comprendido. ¿Por qué alguien que llega de África a vivir a Europa se le llama un inmigrante y a un europeo que se va para África un expatriado? Me parece que eso es un estatus que cambia completamente la relación de poderes o el estatus, etcétera, y un montón de otras cosas más. Marruecos es hoy en día una realidad. Son un poco como la policía de las fronteras. Cierran las fronteras y al mismo tiempo, y como consecuencia de esto, se convierten en tierra de acogida. ¿Qué es lo que se hace hoy? Hoy en día la coyuntura quiere que haya mucha esquizofrenia, mucha violencia que se revele en nuestro territorio. Y hay cosas oficiales como, por ejemplo, empresas de autobuses que escriben no aceptamos a los africanos, olvidándose que ellos mismos marroquíes son africanos también. O edificios en Tánger donde se pone aquí no se alquilan apartamentos a los africanos. Y estas situaciones se están dando. Lo que acentúa incluso esta idea de servidumbre. A mí me duele sinceramente el corazón cuando voy a ciertos lugares en Marrakech o en otras partes de Marruecos y veo cómo en general
se escoge siempre a los de seguridad negros y subsaharianos. A mí me parece que se está reproduciendo el esquema colonial de alguna forma y no salimos de esta. Sí, es verdad que hay mucho blanqueo en la historia de Marruecos. El jefe almorávide que llegó hasta España era negro. Hubo muchos, ya ha habido muchas grandes personalidades marroquíes negras, pero se ha ido emblanqueciendo la historia de Marruecos. Incluso antes del orientalismo en Occidente, el moro, el morisco, era negro también. Y entonces yo siempre me pregunto, ¿pero qué es lo que ha pasado en un momento dado? ¿Qué es lo que ha pasado que de repente nos hemos quedado fascinados con esta blancura y hemos querido emblanquecer a los personajes célebres de Marruecos? Y a mí me parece que todo esto incluso frena la reconstrucción de Marruecos. Nos quedamos en esta idea de victimización, nos victimizamos como país que ha sufrido la colonización y nos olvidamos que nosotros también hemos colonizado una gran parte de África. Hemos robado la historia de una gran parte de África. Los almorávides realmente procedían de Mauritania. El Mansur Javid pues se hizo Javid porque se robaron el oro del reino de Gao. Y intentemos ser conscientes de todo esto porque de esta forma llegaremos a la curación y llegaremos a cambiar nuestras relaciones. Hay algunas voces y algunos personajes que hablan de ello, pero de forma muy tímida. Yo tuve la suerte de hacer algunas investigaciones en Túnez y conocer a Slim Merzoud. Y bueno, pues incluso hice una obra porque es un negro tunecino que se marchó antes de la independencia de Túnez a hacer sus estudios a Europa. Luego fue por Estados Unidos, donde estuve con los Black Panthers, etc. Y luego volvió a Túnez con la nueva República y llegó a ver a Habib Bourguiba para proponerle que le diera un puesto y contribuir a la creación de esta nueva república. Y Bourguiba le contestó: te voy a mandar como embajador de Túnez a los negros, en los países negros. Y él, Slim Merzoud, que se va hacia el sur, a su pequeña aldea, pues empieza a encerrarse en la radicalidad y crea un partido político incluso para los negros tunecinos. Y por esta razón, pues el régimen tunecino lo captura, lo hace prisionero en un psiquiátrico. Bueno, la psiquiatría siempre ha sido un arma dictatorial, hasta que lo liberaron en 2001 y 3 meses después murió. Con lo cual hay muchas realidades como esta. Yo incluso me he cruzado muchas veces a muchas personas en el sur de Marruecos que han heredado, están desheredadas de su familia, existen, no tienen carnet de identidad, forman parte de una familia, tiene un vínculo espiritual con la familia, es una persona negra que han heredado en una familia, pero esta persona negra heredada en esta familia no tiene ninguna identidad, no tiene ninguna pieza identificativa clara. Ninguna pregunta para mí, pero me quedé así pensando en esta cuestión, de verdad de... Bueno, es una cuestión que pienso casi todos los días y que nunca se resuelve. Y lo plasmé aquí en uno de los poemas que tiene un título bastante clarificador que se llama Autoadscripción identitaria. Acompañar a Frodé, introducir identidad nacional, no debería ser un ejercicio de encasulamiento, ni de ciega bravura patriótica, mucho menos un discurso cerrado y monótono. Nunca debería convertirse en un refugio. Afrocolombiano, afroespañol, nombrarse afro de encajar madrileño, es sembrar allí donde has sido y eres, pese a que todo lo conseguido mañana desaparezca, aunque tu pertenencia sea negada, nunca es por ellos, es por ti, por nosotras, por nosotros, nosotres, la comunidad.
O sea, porque me he quedado pensando en la pequeña, que, o sea, claro, y no quiero, no, y es una cuestión que es un proceso largo, pero todo lo que podamos hacer para que esa reflexión sobre la identidad y el concepto de afroespañol, que es un concepto de una identidad política que nos sirve para defender una serie de derechos, no se vaya al nacionalismo más patrio, o sea, no sé cómo decirlo, ¿no? Creo que es un beneficio para la propia independencia de la identidad afro aquí en España, frente a la captura que puede hacer el Estado-Nación y la identidad nacional española de lo afro. Nuestras experiencias siempre van a estar aquí, nos vamos a construir aquí, pero podemos gastar muchísimo tiempo que deberíamos de resolver o dar en la construcción de la comunidad afro aquí en España, en estar constantemente intentando demostrar que somos españoles. Y creo que es un tiempo que no tenemos que gastarlo allí, que hay que gastarlo en otras cosas, en la construcción, en la defensa de los derechos de las personas afro aquí. Entonces, para mí, bueno, esto es como un debate muy, muy complicado, aunque no hubiera ninguna pregunta para mí directamente. La referencia, sí. Ahora, si quieres, me das tu email y te paso todas las referencias. Bueno, muchas gracias. Me parece que cerrar con un poema tuyo es una muy buena forma de cerrar. Agradezco un montón al público. Creo que habéis planteado preguntas que han abierto todavía más el debate y que creo que ha salido una conversación muy rica de aquí. Agradezco mucho la organización de este evento porque es verdad que es difícil encontrar espacios de debate en el que podamos encontrar, ¿no? Miradas tan nuevas, ¿no? También para muchos de los que estamos aquí sobre realidades que son cercanas, ¿no? Y bueno, no sé si queréis despedir, cerrar. Sí, perdón, y las traductoras, perdón. Y las traductoras también, infinitas gracias.